Hoy les traigo una entrevista a una farmacéutica con amplia trayectoria en la industria que nos cuenta sobre toda su experiencia laboral desde el primer trabajo hasta el actual y la vamos a seguir entrevistando obviamente de su experiencia en España y también de su carrera. Así que espero que les sirva y acá les dejo la entrevista completa. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Laura, soy farmacéutica y acá en este canal vas a encontrar información sobre la carrera y la profesión farmacéutica. Hola, Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿todo bien vos? Bueno, arranquemos. Respecto de tu experiencia laboral, de tu rama, de cómo arrancaste con tu primer trabajo y por qué lo elegiste. Bueno, a ver, a mí siempre me interesó la química y la ciencia. Entonces, bueno, empecé trabajando como analista de laboratorio en un laboratorio de productos químicos de limpieza. En ese momento era técnico químico del secundario y luego, cuando yo estaba estudiando farmacia, empecé a trabajar como analista de investigación y desarrollo en un laboratorio farmacéutico. Y este primer trabajo que vos tenías, ¿qué es específicamente lo que hacías, pero que tenía que ver más con lo técnico-químico? ¿Qué era lo que hacías? ¿Qué empezabas a hacer? Bueno, en la parte de investigación y desarrollo lo que hacíamos era desarrollar las técnicas analíticas para el análisis de los productos farmacéuticos, ¿sí? Producto terminado, también de materias primas, y también lo que hacíamos eran los estudios de estabilidad. ¿Y ese trabajo, en qué año de la universidad lo encontraste? O sea, ¿cómo pudiste entrar ahí? Eh, bueno, yo creo que estaba más o menos en segundo año aproximadamente. A ver, yo la carrera la hice todo un poco, no muy estructurada, pero sí, tenía segundo año seguro. Segundo año, ok. Y el primer trabajo, el primero que tenías con el que conseguiste con el título secundario, en ese, ¿qué Sí. hacías y también cómo lo conseguiste? Vale, en ese hacía el control de calidad de los productos de limpieza. Básicamente eran titulaciones ácido base o de algún otro tipo, medición de pH, densidades, cosas más sencillas. Ya después en la industria sí que eran análisis por HPLC, también titulaciones potenciométricas, titulaciones ácido base, pHs también, Y en algún ese GC. trabajo, sí, y en ese trabajo que en segundo año tenés, el segundo trabajo, ¿te quedaste hasta el Sí. final o cambiaste después? Me quedé unos 2 años en esa posición de investigación y desarrollo y luego pasé 2 años a otra posición que era validación de procesos y limpiezas, porque el laboratorio está buenísimo, pero claro, te quedás mucho ahí en laboratorio, ¿no? Y quería aprender un poco más de la parte de producción, entonces pasé a la parte de validaciones de proceso y limpieza. Después cambié a otros laboratorios, también en validaciones de proceso y limpieza. Luego tomé roles que también tomaban la parte de calificación de equipos. eh, y finalmente ahora estoy en garantía de calidad. Y en eso, vamos a volver para atrás, Sí, a esa segunda posición. ¿Qué es lo sí, que hace en simples palabras el farmacéutico o el estudiante en este caso? Todavía no eres farmacéutica, pero ya estabas sí. encaminada a la carrera. ¿Qué era lo que hacía en el día a día, como para que un alumno o una persona que no sabe nada sepa cómo sería como su rutina del día a día en ese trabajo? Vale. En lo que es validación de procesos, lo que uno hace es, tiene un plan, ¿sí? Anual de validaciones, porque, bueno, tiene que ir haciendo las verificaciones de las validaciones de proceso, los procesos que ya están establecidos, y para los procesos nuevos se tiene que iniciar la validación desde cero, ¿sí? La validación de proceso tiene algunas etapas, ¿sí? Empezás por un análisis de riesgo para detectar los puntos críticos de tus procesos, luego vas a la parte de producción, por lo general a veces se fabrica un lote piloto para probar cómo funciona el proceso y luego lo general es hacer 3 lotes de validación, ¿sí? Donde se testean los parámetros críticos. Una vez que está validado, se hace un reporte, ¿sí? Y todo esto, todo lo que es validación de procesos, se presenta a las autoridades cuando se registra el proceso, el Y vos, producto. en este caso, me imagino que trabajan en equipo, que no sos una sola persona, o sí, no sé. ¿Eso Sí, decís no, no, vos? siempre se trabaja mucho en equipo, trabajas mucho con la gente de desarrollo galénico, por ejemplo, que es la gente que desarrolla el proceso. Trabajás también con la gente de laboratorio, sí, sobre todo para los métodos analíticos, porque vos cuando validas un proceso tenés que tener los equipos calificados por un lado, tenés que tener tu proceso más o menos en marcha o puesta a punto, tenés que tener tus métodos analíticos validados también. ¿Y eso es mucho trabajar con equipos solamente, oficina y equipos? ¿Cómo es el Depende contacto? depende cómo está organizado el sector. Yo
en ambos trabajos hacía ambas cosas, ¿sí? O sea, en los dos puestos que tuve en esta posición, yo escribía los reportes, todo, pero también hacía los análisis en el laboratorio. Pero depende de la posición. Hay lugares que vas a tener por ahí un analista en el laboratorio que te haga los análisis, pero Te bueno, pasa depende un datos y poco de la después vos organización. haces informe, ok. Y, Ujú, sí. y eso era como la rutina diaria. Después, ¿por qué decidís vos irte como más a control de calidad? ¿Fue antes de España o allá en Argentina en control de calidad? No, yo en control de calidad no estuve nunca en lo que es Ah, industria farma, ¿sí? O sea, no en ok, control, porque control de calidad es QC, sería el laboratorio, que el control de calidad es el que hace la liberación de lote a lote, ¿sí? O sea, se fabrica un lote, se analiza completamente y ese lote luego se libera al mercado. Eh, yo lo que estuve fue en desarrollo y luego en validación de procesos. ok. O sea, Luego, o sea, en cuando me vine medicamentos, acá a ¿no? España, sí, siempre, o sea, en Argentina mi experiencia siempre fue en producto terminado, ¿sí? O sea, inyectables, cápsulas, liofilizados, distintas Ok. formulaciones. Luego cuando vine a España, empecé como coordinadora de laboratorio ¿Qué y hace el luego coordinador? pasé, el coordinador de laboratorio es como si fuera el supervisor de QC, del laboratorio, ¿sí? O sea, vos tenés varios analistas o técnicos a cargo y te encargas de que tengas, no sé, todos los suministros que necesites, que la gente sepa qué equipos usar, o sea, organizas un poquito el trabajo del sector. Ajá, Y luego pasé a garantía de calidad, ¿sí? ok. O sea, en ese interim hice un máster en auditorías, entonces pasé a garantía de calidad. Estuve en garantía de calidad haciendo release de lotes, pero en ese momento pasé a la parte de APIs, ¿sí? Fabricación de APIs, en vez de producto terminado. Entonces estuve como garantía de calidad en la fabricación de APIs, liberando lotes de APIs al mercado y trabajando sobre todo con clientes, ¿sí? O sea, gente que quería fabricar sus APIs, nosotros se los fabricábamos en esta empresa, ¿sí? Era una CMO. Y luego de ese puesto, pasé a mi puesto actual, sí, que es un puesto en garantía de calidad, pero que es global, o sea que le doy soporte a varios sites que tiene esta empresa alrededor del mundo y hago las auditorías corporativas y las auditorías a nuestros key partners. Ok, o sea que ahora estás en nada que ver con equipos, o sea, estás totalmente Claro, alejada de... ahora con laboratorio estoy bastante alejada, pero bueno, cuando uno va a auditar, audita los laboratorios también, entonces el tener toda esta experiencia de campo Claro, claro. hace que puedas auditar de una manera mucho, mucho mejor, ¿no? En el anterior que vos me hablabas, en palabras fácil, el tema APIs Sí, y que hacías para los que APIs. querían producir, ¿qué es? El API es el activo farmacéutico, ¿sí? O sea, por ejemplo, vos tenés tu tableta de ibuprofeno, esa tableta no tiene solo ibuprofeno, tiene ibuprofeno y Sí. excipientes. Ujú, Entonces, el ibuprofeno vas a tener otro laboratorio que lo fabrica, ¿sí? Y es el ok. laboratorio que fabrican APIs. Ah, ok. Y ustedes daban a clientes, serían esta gente que quiere fabricar y no tiene los propios. Exacto. Ok. Y ahora que estás en auditoría, tenés que ir a auditar físicamente también. O sea, estás en tu casa Sí, o en el sí, sí. laboratorio. Sí, yo en el puesto actual que tengo, trabajo desde casa muchos días, pero bueno, voy a la oficina también 1 o 2 veces por semana y también tengo que viajar alrededor del mundo un poco. Y como también doy soporte a los distintos sites, a veces también tengo que ir a los sites de mi propia empresa también. Y si tuvieras que decir, o sea, ¿tiene que ver un poco el puesto de trabajo con la etapa en la vida en la que uno se encuentra? ¿O hay cosas más divertidas, más aburridas? ¿Cómo eso lo definirías si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe nada, que recién empieza y que no sabe por dónde arrancar respecto de si es divertido o no es divertido? O cómo... Vamos primero a lo divertido y no lo divertido, después Vale. de sueldos, por ejemplo. Sí, A ver, la verdad, a mí el laboratorio me gusta mucho, tengo mucha pasión por ello, pero ¿qué pasa? Al final después los problemas que tenés son siempre los mismos en el laboratorio, ¿no? claro. Entonces, yo soy una persona que me gusta mucho cambiar y me gusta siempre afrontarme a nuevos problemas y cuando se me empieza a repetir el día a día, me empiezo a aburrir, Claro, ¿no? Entonces, si sos una persona que te gusta estar en tu zona de confort bueno, manejar esto, siempre los mismos problemas, obviamente cada problema va a tener su peculiaridad, pero bueno, el laboratorio es muy lindo, la verdad. La forma de trabajar en grupo, si te gusta trabajar en grupo, yo en todos los laboratorios que trabajé tuve muy buenas experiencias, de hecho hice amigos de por vida en los laboratorios ujú. trabajando en control de calidad o desarrollo analítico.
Te digo, esta forma de trabajar en grupo no se compara con la forma de trabajar en grupo que vas a encontrar en garantía de calidad. Al menos en mi experiencia fue un poco así. En el laboratorio, más que en claro, Sí, que en sí, bueno, laboratorio fue, sí, porque estás siempre ahí codo a codo, tienes claro, una duda, le preguntás al de al lado, o una persona se enferma, entonces lo cubrís, o sea, se trabaja mucho, mucho en grupo. claro, el Y la ambiente verdad que laboral a es veces muy es el divertido. 50% del Sí, trabajo. totalmente, totalmente, totalmente. Y siempre tuve muy buenos ambientes laborales en los laboratorios. En garantía de calidad, como es oficina, por ahí no tenés esto de trabajar tanto en grupo. Claro, No, no o yo están, no lo viví tanto. Eh, o el ambiente es más receloso del tema de cómo se trabaja individualmente. Hay más mm, como por resultados, puede ser, no sé, pregunto, ¿eh? Como que hay más sí, competición o más recelo de la bueno, no, información. No, puede ser, no, no sé si es no así, sé, pero ¿eh? bueno, al ser un trabajo más individual, porque al final vos estás en la computadora más que otra cosa, o en Ujú, reuniones, y te asignan distintas tareas, es un poco más individual que en laboratorio, que por más que tengas tus tareas, ¿no? Siempre estás ayudando al de al lado, siempre mm, estás colaborando, porque no sé, pones, hacer un test de dilución, por ejemplo, y decís, uy, mira, tengo que ir a hacer esta otra cosa, le pedís a alguien, me sacás el test de dilución. O sea, se trabaja mucho más en conjunto porque, claro, tenés que seguir métodos que tienen un tiempo y una claro, estructura que no podés por ahí hacerlo solo, algunas cosas. O incluso si es un laboratorio de varios turnos, tenés que luego pasar tu trabajo al del turno siguiente para que termine lo claro, que vos claro. empezaste a hacer. Que en garantía es difícil que hagas algo ¿Qué así. pasa esto? Claro. Y respecto de lo que uno gana, porque claro, una de las preguntas más comunes es, y que se habla mucho, es, bueno, voy a elegir la carrera, pero también tengo que comer de esto. Obviamente que todas las carreras tienen un camino, ¿no? Que uno va ascendiendo y a medida que va ascendiendo va ganando más, pero de acuerdo a lo que uno puede llegar a ganar, ¿vos recomendás como este carrera que vos hiciste? ¿Cambiarías algo? ¿Dónde se gana más, menos? ¿Qué me puedes decir así como de esto, del tema A dinero? ver, dinero y seguridad laboral en la industria Mm, farmacéutica no te van a faltar jamás. Siempre y ujú, cuando seas un buen trabajador, ¿no? O sea, la industria es muy chiquita, la gente se conoce toda y en cuanto te claro, haces un poco una buena fama, vas a conseguir trabajo súper rápido, vas a ir ascendiendo si sos una persona aplicada, una persona que siempre quiere hacer un poco más. No vas a tener nunca problema y nunca te va a faltar el trabajo, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo. Obviamente, si te vas al exterior, el inglés fundamental. ¿y qué importancia le pondrías al inglés del 1 al 10 y en qué momento de la carrera le aconsejás a un chico o chica que arranque a full? Ahora, ¿En qué momento empezar a estudiar inglés? Ya. O sea, en Argentina por ahí no lo piden tanto, ¿sí? Eh, o sea, lo vas a necesitar para recurrir a farmacopeas y hacer un poco de investigación en algunos casos, pero por lo menos acá en España es súper importante. O sea, no arrancaste a full. bueno, toda la vida estudio inglés, o sea, yo estudio inglés desde los 10 12 años, Ok, así eso es que importante, yo siempre lo digo, pero sí. bueno, es importante que vos también lo digas, que estás en este Sí, ambiente. súper, súper importante, sobre todo acá en España. ¿Qué pasa? Vos estás en Europa, ¿no? Y Europa, solo España habla español, ¿no? Claro, Y el resto, vos vas a hablar con un italiano en inglés, vas a hablar con un francés en inglés, vas a hablar con toda Europa en inglés. claro. Así que es súper importante. Y después, como te digo, acá se maneja mucho un tipo de negocios que es esto, las CMOs, ¿sí? Que son estos laboratorios que no fabrican sus propios productos, sino que fabrican productos para otras compañías. Entonces, Claro. claro, estas otras compañías, muchas son de Estados Unidos o de otras partes del mundo, y terminas hablando en inglés. Y después, Exacto. vos volverías a hacer como la misma carrera en términos de experiencia, porque muchas veces la experiencia te va llevando, como que tenés un trabajo, porque en ese momento caíste ahí y terminaste como especializándote ahí. Pero veo que también es fácil o no tan difícil moverse dentro de la industria a diferentes, digamos, roles, como para ir aprendiendo y también buscando lo que a uno le gusta. ¿Vos volverías a hacer lo mismo? ¿Cómo qué aconsejarías ahí respecto de tu carrera? Eh, ¿La misma camino hubieras hecho? Yo creo que sí, yo creo que hubiese sido mi mismo camino, pero bueno, o sea, al final uno tiene que empezar por lo que le gusta o lo que conoce, ¿sí? O sea, yo conocí el laboratorio y entonces obviamente empecé por laboratorio y una vez que estás ahí vas viendo los distintos sectores y por ahí te interesa más una cosa, más la otra, y también, bueno, ir especializándote a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora tengo un puesto de auditora, pero
hice primero un máster en auditorías, porque ya sabía que quería Claro, incursionar en ese sector. Entonces, obviamente, me especialicé para después poder conseguir este ese tipo de trabajo. puesto. Exacto. Y como primer trabajo, alguien que está en segundo año de la carrera o incluso que está en una técnica como vos hiciste y querés empezar el primer trabajo en laboratorio, ¿qué les aconsejas vos? ¿Cómo buscar y cómo empezar a buscar? ¿Cómo empezar a buscar? Bueno, tenés primero tener un buen currículum, ¿sí? Un poco diseñado a lo que estás buscando, ¿sí? O sea, si vos querés buscar para laboratorio de control de calidad, poné tu experiencia y un poco ¿no? Tus estudios, todo más Mientos. enfocado a ello. Y si por ahí querés ir a operario de producción, bueno, tratar de ajustar el contenido a operario de producción. Para alguien que empieza, creo que lo más fácil va a ser siempre operario de producción, analista de garantía de calidad o analista del QC, ¿sí? De control de calidad. Esos tres puestos creo que son un poco los más fáciles. ¿Y cómo buscar? Yo la verdad siempre busqué por LinkedIn y todos mis trabajos los encontré por LinkedIn. Y para terminar, la última pregunta sería, ¿qué fue lo más difícil de todos de los trabajos así en industria que tuviste y lo mejor? Lo más difícil y lo mejor. Bueno, lo más difícil en mi caso fue combinar facultad, universidad, trabajo. Eso siempre fue bastante difícil. Y también en la industria, la verdad que hay que aprender a manejar la presión, ¿sí? O sea, es un Mm. trabajo muy exigente, es un trabajo en que se manejan deadlines, es un trabajo en el que hay mucha plata invertida y entonces vas a tener presión. Y también vas a tener presión para, o sea, y tenés que decidir hacer lo correcto aunque tengas presión, ¿no? Y lo mejor que fue de todo este camino recorrido? Lo mejor, bueno, a ver, conocí gente increíble en muchos lugares, eh, hago algo que me gusta, aprendo un montón de cosas nuevas y, bueno, conocer mucha gente, aprender muchos procesos, o sea, es súper interesante. Y para terminar ahora sí, vos si tuviera, ahora que te queda un montón de camino todavía, claro, qué otra cosa quisieras incursionar nueva, si te quedarías donde estás, si volverías para atrás en algo o si otra nueva rama te gustaría emprender? Bueno, ahora yo en este puesto que estoy ahora empecé hace poquito, así que la verdad todavía necesito Claro. afianzarme mucho más, aprender a organizar el sector y mucho más. Después no sé, o sea, por un lado me gustaría por ahí tener un puesto más de directivo, o por ahí volver un poco al laboratorio, más responsable del laboratorio. Eh, pero bueno, como te digo, todavía estoy afianzándome en este puesto, Mm, y el futuro, bueno, todavía es un poco incierto, al menos para mí. claro, está bien, si recién empezás, hay mucho desafío todavía Claro, por todavía caminar sí. ahí. Pero esas eran las preguntas sobre la experiencia laboral y nada, gracias por la entrevista y nos volveremos a ver en... Genial, buenísimo, Laura. Gracias, nos vemos. No, a vos. Chao, chao.